Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más de Criterios en este viernes 12 de mayo. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando en una nueva sesión de análisis político. Y en este caso, ¿qué es lo que hay para tocar? No podemos dejar de lado el caso de Chalchuapa, y es que la Fiscalía como tal está de acuerdo en que la jueza haya liberado a las personas implicadas que en principio se les había acusado por esos homicidios, por esa gran masacre, por esa gran tragedia que había ocurrido allá en Chalchuapa. Y además, realmente estamos ante un año sin homicidios. ¿Cuáles son las diferentes perspectivas al respecto? Como siempre, con nuestros analistas, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Ronald? Muy buenas noches, encantado, caballero, como siempre. Fernando, buenas noches. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con don Marvin, contigo. ¿Qué tal, Marvin? Buenas noches. Mucho gusto. Encantado de tenerlo nuevamente por acá. ¿Qué tal? Un gusto, Fernando, y un saludo a la audiencia, a usted también. Y bueno, espero que les guste el programa esta noche. Bueno, entonces no hagamos esperar más a nuestra audiencia. Entramos en materia con ese primer tema, como lo es el caso de Chalchuapa, que para muchos sí se ha manejado bien, que para muchos se está llevando el caso con la mayor reserva posible, porque dicen que nadie debe interferir, pero para otros esto se ha convertido en una situación altamente delicada, desde desconocer realmente cuántas eran las víctimas encontradas en esa casa, en esas fosas, como también si la jueza a quien la Fiscalía publicó su nombre había actuado bien en absolver a los acusados. Marvin, en esta ocasión comienzo con usted. Bueno, hay que decir una cosa. En el caso de Chalchuapa, la jueza ha actuado conforme a derecho. El rumor o la versión de que ella ha liberado a los criminales no es cierta. Hasta ahora, el criminal comprobado, que es un monstruo, es Hugo Osorio, el ex policía y ex militar. Ahora bien, el testigo que la Fiscalía presenta contra estos 9 acusados que quedaron en libertad y que han vuelto a ser capturados, 8 de los 9, es el mismo Hugo Osorio. Entonces, cuando el testigo es el asesino principal, la Fiscalía tiene que corroborar con algo que se llama prueba periférica si lo que está diciendo Hugo Osorio es cierto de estos 9 u 8 implicados por el mismo Hugo Osorio. Y ese es el problema en el juicio. La Fiscalía no logró con prueba testimonial, solo con prueba testimonial, demostrar que estos acusados eran cómplices. Sin embargo, la defensa de esta gente con prueba documental logró desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía. La jueza mandó a la Fiscalía a que investigara bien, robusteciera su caso y lo presentara. El asesino, que es Hugo Osorio, no ha salido en libertad, pero sí, estos 9 personas que han sido recapturadas otra vez por la Fiscalía. Parece ser que a la Fiscalía le está costando entender que ha perdido el caso por culpa de ellos mismos, no por culpa de la jueza. Así es que en este sentido yo creería y respaldo la decisión de la jueza. Y a la gente yo le sugeriría informarse más. Esperamos que en este espacio, en esta hora que estamos contigo, podamos darle algunas herramientas de análisis a la gente para poder entender este caso. Lo primero que hay que decir es que el caso está en reserva. Entonces, mucha de la información que vamos a decir en este programa hoy, la hemos sabido a través de filtraciones, por ejemplo, que ha hecho este grupo de hackers, la Guacamaya Leaks, que hackeó los archivos de la PNC, y esto ha permitido poder saber bastante sobre este proceso. Incluso los audios del 911 en el día que fue denunciado
Hugo Osorio allá en Chalchuapa y cómo la policía se tardó. Primero, lo que hay que decir, después de leer toda esta cuestión del caso, incluso el informe, la experticia psicológica que se le hace a Hugo Osorio, partamos de esto, ¿no? El tipo es un monstruo. Es un tipo que no debería de salir nunca más a la calle, que nunca debe haber salido de la cárcel porque estuvo preso, fue puesto en libertad, por tecnicismos, por leguleyadas, ¿verdad? Como dicen los abogados, fue puesto en libertad. Y es un tipo que no está enfermo. Entiendo que él ya tenía antecedentes de violación. Sí, fue condenado por estupro. Pero lo que quiero decirte es que el tipo no está loco. El tipo es un monstruo. Él sabe la diferencia entre el bien y el mal. Y todo lo que estaba haciendo lo hizo consciente de lo que estaba haciendo. No es una persona enferma. O sea, él tiene que pagar por esos delitos que ha cometido. Ese es un punto bien vital que lo establece la experticia psicológica que se le hace a este tipo. Ahora bien, ya que tenemos definido que es un monstruo, nos vamos a topar con que él sirvió en el ejército durante el conflicto armado que tuvimos y a los 27 años ingresa a la PNC. 10 años antes de que él fuera capturado, él estuvo involucrado en la desaparición de 8 mujeres, incluyendo 3 menores de edad en estas 8 mujeres. Hay que aclarar que esas 8 mujeres siguen sin aparecer. Y sus familias siguen sin encontrar sus cadáveres o el paradero de estas personas, incluyendo 3 menores de edad, de 17 y de 16 años. De eso estamos hablando. Este tipo, a través de Star Channel, que era un canal que ponía músicas y videos, y dedicaba una franja donde decía hombre busca mujer, mujer busca mujer, hombre busca hombre. Él se anunciaba en Star Channel donde decía salvadoreño que acaba de llegar de Texas, solicita conocer mujer salvadoreña, o extranjero salvadoreño necesita gente para trabajar. Entonces estas 8 mujeres cayeron en su trampa que él ponía en esa franja que dedicaba Star Channel para hacer contactos. La citaba a un centro comercial famoso porque tiene unas letras en la esquina. Ahí la citaba. Él las esperaba en el otro centro comercial, la esquina opuesta, para ver si no le habían mentido, si era el prototipo de mujer que él buscaba, que era bajita y blanca. Si era la que él buscaba, la llevaba a tomar al centro y después la invitaba a irse a Chalchuapa. Y es bajo los efectos del alcohol que él como que perdía el control, lo cual nosotros en antropología lo entendemos frente a su impotencia sexual, ¿verdad? El alcoholismo le provocaba impotencia sexual y quizás ya bajo los efectos del alcohol él se volvía violento y es precisamente ahí cuando las mataba. Estas familias le tendieron una trampa a Hugo Osorio con una hermana menor de edad de una de las víctimas desaparecidas y fue así como lo logran capturar. Lo iban a procesar por violación, que tiene una pena como de 12 años, pero el juez le cambia el delito y se lo pone por estupro. Y entonces resulta que lo condenan a 5 años. Pero lo dejan libre a la mitad de la condena, a los 2 años y medio, por un tecnicismo, porque decían que no le habían encontrado que le pagó a la menor de edad cuando lo capturan, sino que él tenía el dinero todavía y por lo tanto no había habido el pago, digamos, por relaciones sexuales ilegales o ilícitas, no por prostitución. Fue liberado y si no hubiera salido libre y hubiera estado condenado a 12 años, muchas mujeres no hubieran desaparecido. Entonces lo interesante de esto es que el sistema lo protegía a Hugo Osorio y lo protegía por una sola causa. Cuando tú vas leyendo todo el proceso, porque era policía. Él sale libre. Hay 2 órdenes de captura que la policía nunca ejecuta, aún a sabiendas dónde vivía, por una sencilla razón. Él había sido policía. ¿Saben a dónde había sido policía el policía? En Chalchuapa. Entonces la policía lo conocía. Y ahí en el pasaje Esteves, donde él fue capturado, no era extraño. Él ahí vivía desde la adolescencia. Conocía todo el vecindario.
todo el vecindario lo conocía a él. Él salía los domingos con la Biblia en mano a congregarse a una iglesia. Con la Biblia en mano. Exacto, y a congregarse a una iglesia de ahí cerca de la comunidad donde él vivía, en Chalchuapa. O sea, él era conocido, él no era alguien que no tenía amigos, que era un lobo solitario, que era alguien malvado. No, no, todo el mundo lo conocía. Y así pasó la policía 2 años sin ejecutar órdenes de captura contra él, estando la delegación policial a 5 minutos de su casa en carro. El día que lo capturan, hay una llamada, yo he escuchado el audio, al 911. La policía tardó 4 horas en llegar a la casa de Hugo Osorio en Chalchuapa, y en esas 4 horas fue que asesinó a su última víctima, que fue la muchacha que logra salir de la casa de Hugo Osorio al pasaje gritando, y que Hugo Osorio la agarra del pelo y la mete nuevamente a la casa, y que es por esos gritos de esa muchacha de 27 años que los vecinos se enteran y llaman al 911. Pues si el 911 hubiera atendido a tiempo la llamada, ¿verdad? Quizás ella hubiera sobrevivido. El punto es que en esas 4 horas ella muere. ¿Qué es lo que ves en todo esto? Ves que hay una inexplicable actitud de la policía de proteger a Hugo Osorio. Durante más de 10 años se ha beneficiado del sistema. Ahora bien, al parecer, según se ventila en el caso, la cantidad de cadáveres que habían en la casa de Hugo Osorio eran entre 40 y 45 personas enterradas ahí. Usted se recuerda, el primero en revelarlo fue Israel Ticas. Claro, que lo callaron, lo mandaron a callar para que no revelara eso. Se puede entender lo de la reserva del caso. Por eso sorprende que el fiscal revele el nombre de la jueza, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿esas 45 personas las mató solo él? ¿O ese lugar era un cementerio clandestino de una pandilla o del crimen organizado? ¿O él también hacía sicariato? ¿O él era asesino en serie? Esas son las cosas que al decretar la reserva del caso pareciera ser que están protegiéndolo a él. Estos involucrados son involucrados porque él dice que le ayudaron. Son gente que lo conocían, gente que vivía ahí. Es como que yo, el día de mañana, se descubran los cadáveres que tiene don Ronald Umaña y diga que tú y yo le ayudamos a enterrarlos y a matarlos solo porque nos reuníamos con él los viernes. O sea, eso tiene que comprobarse en el modo, digamos, operandi, que es lo que la Fiscalía no logró. Lo que me deja a mí este caso, después de leerlo, es la impresión de que la Fiscalía ha perdido el caso por incompetente y parece ser que la policía está protegiendo a este individuo. Ok, sumamente un caso horripilante. Volvemos tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y siempre en el caso de Chalchuapa, en el caso, como Marvin Aguilar ya lo dijo, del monstruo Hugo Osorio, se puede realmente afirmar que la policía ha encubierto al asesino y que la Fiscalía también ha permitido los fallos dados hasta la fecha. Ambos han fallado. Ronald, por favor.
Fíjate, este es un caso, pues, espeluznante, ¿verdad? Por así decirlo. Hemos venido remachando que queríamos los informes, queríamos la verdad, que nos contaran, que los ciudadanos tenemos derecho a saber de estos cementerios clandestinos. Y este fue el primero, digamos, que destapó la olla de más o menos 50 cementerios clandestinos. Y hay cosas que tiene que pensar a uno. Este señor, cuando lo agarran, bien, él se entrega y le dice al policía que Dios le habló a él, Dios le llamó, le habló y le dijo que se entregara, que ya dejara de matar. En este país suele ser frecuente eso. Sí, aquí a todos les habla a Dios y lo ocupan para manipular, ¿verdad? Pero bueno, mira, después de la excelente exposición antropológica de nuestro compañero Marvio, te quiero leer un resumen del caso. A ver. Pongan cuidado, señores, que aquí van ya los datos ya resumidos prácticamente de todo lo que dijo Marvin. Aquí vamos a ratificar lo que dijo Marvin de este señor. El caso de Osorio fue mal planteado por la Fiscalía General de la República porque busca proteger a la PNC de ser vista como protectora de Osorio. Pero obviamente, después de la explicación de Marvin, nos damos cuenta que la policía lo ha protegido. Desde hace 10 años, Osorio estuvo involucrado en la desaparición de 8 muchachas. 8, o sea, un feminicida terrible, ¿verdad? Hasta ahora no han aparecido y pasan al cementerio, a las estadísticas de los desaparecidos cuando realmente fueron asesinadas las muchachas. Fue acusado de violación, pero le cambiaron el delito a estupro y fue condenado a 5 años nada más. Luego, a los 2 años y medio, lo dejan en libertad. O sea, él tenía un manto protector en la policía, definitivamente. Osorio fue policía y fue policía de Chalchuapa antes del hallazgo de los 45 cadáveres. Imagínense, señores, 45 cadáveres. ¿Cuántos habrán en los 50 cementerios clandestinos de este país? De los que sabemos. Antes del hallazgo de los 45 cadáveres enterrados en su casa, Osorio tenía 2 órdenes de captura de la PNC de Chalchuapa. Sabiendo dónde vivía, nunca se ejecutaron esas 2 órdenes de captura. La policía tardó 4 horas, el 911, para llegar a auxiliar a la muchacha que asesinó, la última que mató. 4 horas, ese es el 911. Bueno, por ahí me ponía la que es una señora que habían unos policías en flagrancia haciendo un delito. Ella llamó al 911 y le dijeron que no iban a mandar policías porque ya estaban unos allí. Sí, digo, pero están cometiendo delito. ¿Me entiendes? Esto es el 911 que tenemos, señores. Los 9 acusados de cómplices de Osorio por 45 cadáveres no les pudieron probar la culpabilidad. O sea que solo está la versión de Osorio, pero nunca hubieron pruebas en contra de estas 9 personas. Mas, sin embargo, la defensa sí, ¿verdad? Pudo probar de que sus defendidos eran inocentes. La jueza no tuvo nada más que liberar a los culpables. Esto pasa por perdón, Ronald, porque los detenidos fueron detenidos porque los vieron nerviosos. Así es. Y porque les pedían la factura del teléfono y no la andaban. Y por eso los detuvieron. Sí, porque está como que me agarra la policía y me pide la factura de mi celular. Y como no la ando, me van a dar presa. Pero ¿quién anda la factura de un celular, señores? Pero oigan, Osorio tiene un largo historial en las investigaciones de la PNC de ser un maniático sexual contra las mujeres. Incluso tiene un modus operandi y un tipo de víctima femenina. La PNC lo sabía desde hace 10 años. Y ese es un error de este gobierno, estar cubriendo las cosas. Esto viene desde la época pues, del FMLN, si contamos los 10 años hasta acá, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el fiscal? Descubre a la jueza, o expone a la jueza. ¿Eso no era prohibido, Ronald? Pues claro, ¿cómo vas a exponer a la jueza en esto? Bueno, aquí está, mira, el nombre de ella, porque ella es público. Lidia del Carmen López. Hasta la foto están publicando ya de la jueza. Enojado el fiscal porque le perdió el caso.
Y no solo eso, Marvin. Cuando salieron libres los 9 imputados, los volvieron a capturar. A 8. 8 de los 9 los volvieron a capturar y hoy los tienen presos otra vez. Entonces, esta es la justicia de nuestro país, señor. Este es el sector judicial y la policía. Ahora, cuando los capturaron, debe de proteger a nosotros. Cuando los capturan la primera vez, Ronald, nunca los acusan por los crímenes. Nunca. Los acusan de otra cosa. Y así los presentan al juicio. Por lo tanto, la jueza los deja libres. Habrá que ver si esta otra captura ha sido, sí, ya por los crímenes de Chalchuapa, pues. A ver, los acusan por lo que los capturaron Porque la primera vez, en teoría. Pues sí, exacto, porque no los capturaron nunca por eso, Sí. los capturaron por otra cosa. Porque no cargaban la factura del celular, se lo dejaron preso, Por ¿verdad? cosas absurdas, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, el fiscal está molesto porque la jueza lo manda a que revise mejor el caso, que es lo correcto, pues. O sea, la jueza ha fallado en apego a derecho. Ella lo ha hecho correctamente, la jueza. Ajá, exactamente. Entonces, no se supone que eso, pues, lo que buscamos con esa reforma judicial que se hizo, proteger al juez, o sea, la figura del juez sin rostro es precisamente para proteger al juez de situaciones graves, porque... Pero aquí el mismo fiscal la delata. Sí, no es... O sea, claro, más adelante, cuando el fiscal ya no sea fiscal, va a tener que responder por va a tener esto. que responder por esas cosas, Claro. ¿verdad? Porque no ha sido un procedimiento. Ahora, es interesante porque todo esto Osorio no lo hace en el gobierno del presidente Bukele. O sea, no estamos hablando de la policía. Solo en el... Sí. Lo hace a los 10 años. Ajá, exactamente. Entonces, ¿por qué proteger a un tipo que ¿Para viene qué? de una policía en la que se podía, digamos, ver hacia arriba también qué jefes... Es que mira, en el fondo lo que vamos a tener que descubrir en cualquier momento es... un patrón de protección, digamos, de la policía. El patrón de protección de la policía, pero además, para quien trabaja Osorio, pues, eso porque no los mata él a todos. Él era el gerente del cementerio clandestino, pero quien trabajaba para una mara, eran asesinatos de maras, Era sicariato. es parte de las negociaciones del gobierno con las maras. Es sicariato de empresa privada que andaban asesinando gente. Y asesinatos que él también cometió. Asesinatos que él cometió. O era un cementerio de la Policía Nacional para que lo protejan tanto. Sí, todo eso. Todas esas incógnitas que nos quedan Falla ahí. ahí el denominado plan de control territorial en no capturar en los primeros años. Sí, es que mira, hijo, plan control territorial es una farsa, nunca existió. Lo que ha habido es un negocio, ¿verdad?, entre las pandillas y el gobierno. Ahí se insisten todavía a decir, bueno, aquí no hay cadáveres en las calles tirados. Sí, pues si están en los cementerios clandestinos, ¿cómo van a estar en las calles? Esa es la respuesta clara. Y eso es lo que nos ha demostrado el FBI con sus informes que nos dejó leer, por ejemplo. ¿Verdad? Al caérsele el caso a la fiscalía y al fiscal revelar el nombre de la jueza y que nos permita entonces hoy en este espacio, esta noche, hablar del caso, tenemos ya muchos más elementos sobre lo que ha sucedido en Chalchuapa que nos dejan preguntas como ciudadanos. Sí. ¿Cuál es el rol que jugó la policía en todo esto? No, ¿y de quién eran los cadáveres? Y ahora, vamos a pensar algo. ¿Protegerlo solo porque era un colega, porque era un policía? No. ¿O hay algo más ahí? Pues sí, eso es lo que nos deja Es que todo. sí, todo, tiene todo, que haber algo más. Es lo que tenemos que descubrir. Entonces, Entonces se le podría aprender, o sea... Es que mira, las incógnitas se abren otras aristas de la investigación, Sí, ajá. más allá de esos 9 cómplices. Sí, o sea Ese es el que punto. todas estas incógnitas planteadas hoy en este programa las vamos a descubrir. Es que en cualquier momento, así como descubrimos esto ahora, porque se le cayó el caso a la fiscalía, porque la jueza actuó de acuerdo a derecho a lo que ella tenía en la mano, a lo que le presentaron. Así vamos a descubrir lo demás. ¿Qué es lo más importante? ¿Para quién trabajaba Osorio? Hombre, ¿De quién eran los cadáveres? Eso es lo más Yo quiero importante hacer aquí. una pausa en eso que usted ha dicho, porque hay otro dato que hay que decirlo. La cantidad de familias Ajá. que han estado llegando A buscar. Bueno, a sí. saber si los restos que han 45 Son sus hijos. son sus O sus familiares, parientes. sus familiares desaparecidos. Y no dan información.
no a todos les han entregado cadáveres, ¿verdad? Porque han entregado no sé si 12 o 14 cadáveres a familiares. Pero, por ejemplo, aquellas 8 muchachas que hace 10 años desaparecieron por atender un anuncio en Star Channel de este monstruo que se llama Hugo Osorio, esa gente sigue sin encontrar a sus familiares, a estas muchachas. Entonces ellas esperan que quizás ahí, como era su casa, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Los cuerpos de alguna de ellas. Pero yo me acuerdo que había un forense que empezó a dar datos. Ticas, sí, lo callaron. ¿verdad? Y lo callaron de inmediato. ¿Por qué? Pues si los ciudadanos tenemos derecho a la verdad. Es decir, yo puedo entender, porque Ticas estaba dando datos que le había dado el mismo Hugo Osorio. Fue Hugo Osorio quien le dijo... Sí, pero lo que yo no puedo entender es que hayan callado eso y hasta hoy nos demos cuenta, claro, por la Guacamaya Leaks. Sí, claro, que le filtró. Vaya, o sea, no porque el Estado nos haya dado la información, que es su obligación. He incluso escuchado los audios del 911 y cuando tú escuchas los audios, le llaman a la persona que llamó denunciando el feminicidio o la violencia intrafamiliar para preguntarle si está segura de la dirección de la casa, de los datos que ha dado. O sea, llaman de regreso el 911 para saber si usted está segura de lo que me ha dicho. O sea, pareciera ser que identificaron que era la casa de Osorio, que era de un ex policía y que, bueno, había que darle largas. Le dan largas de 4 horas. El punto es que en esas 4 horas murió una muchacha, porque no se atendió la llamada de emergencia a tiempo. Cosa que contrasta con lo dicho por la policía, que atendieron inmediatamente la llamada de emergencia. Esas contradicciones, contradicciones son las que dicen, bueno, ¿y por qué la policía protege a un monstruo como Hugo Osorio? Lo lógico es que si lo hubieran atendido inmediatamente, a lo mejor, lo más seguro es que la muchacha no hubiera muerto. Sí, es correcto. ¿Me entiende? Bueno, continuemos con el análisis tras la pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y hablando del caso Chalchuapa, podemos decir que lo que se está haciendo ahora mismo, judicialmente hablando, es una mejora del sistema mismo. ¿Y por qué lo menciono? Porque recientemente se ha cumplido 1 año sin homicidios bajo el régimen de excepción. El caso Chalchuapa nos viene a quitar la última venda en los ojos que podría tener la población, ¿verdad? Aquí hay más de 50 cementerios clandestinos y cómo pueden estar anunciando 1 año sin homicidios. Eso es una gran mentira. Es la más grande mentira que le he escuchado yo a este gobierno. 1 año sin homicidios. Y los de las cárceles, señores, hay 250 asesinatos en las cárceles según el Socorro Jurídico. Hoy yo fui el que comenzó diciendo 20,000 reos inocentes. Lo confirmó Socorro Jurídico, que hasta noviembre del año pasado habían 20,000. Yo decía 200 asesinatos, 250 dijo el Socorro. Pero hoy que estamos viendo la situación real de las cárceles, nos damos cuenta que tampoco los 250 casos van a ser suficientes. Miren lo que ha pasado, señores. Es que en este país, yo lo decía en un programa, basta con que todos, que acá somos cristianos en este país, veamos esto a la luz
de la filosofía de Cristo, ¿verdad? Porque esto no puede pasar de otra manera. Yo todavía veo gente que aplaude al régimen y que aplaude estas cosas. Pero oigan este tuit de Lucrecia Landaverde. Concede la libertad para el imputado debido a su estado de salud, resolvió el juez. Precioso, ¿va? Excelente para el juez. Entonces la respuesta es: ya no la necesitamos, honorable juez. Murió sin derecho a la defensa y está sepultado desde hace algunos meses y se lo ocultaron en centros penales. Entonces, esto no es un homicidio. Esto podemos hablar de un año sin homicidios cuando tenemos estos casos aquí a la vista de todos. Comparte la idea, por ejemplo, de la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, que ella menciona que puede ser un año sin homicidios, pero aquí no se están contando los que han sucedido en los centros penales. ¿Por ahí va la línea? Es que es una mentira desde cualquier punto de vista. Mirá, desde el satélite Cuscatlán puedo estar yo y me doy cuenta que están mintiendo, papá. Aquí sí que no puedo ver nada por otro lado. Mira, aquí está el caso de un anciano de 80 años que está en el hospital de Sacamil y que un amigo tuiteó la foto para que la retuiteáramos todo, para que lo fueran a ver algún pariente de él. Y se queja de que lo violaron, tuvo agresión sexual todo el tiempo que estuvo preso por los mareros ahí en la cárcel. ¿Y qué dicen de eso? Un anciano cadavérico de 80 años, violado en la cárcel. Eso es lo que está sucediendo aquí, señores. Esto es lo que está pasando. Ese caso de Lucrecia, ya había habido otro caso igual solo con esta abogada. ¿Cuántos más casos no hay? ¿Cuántos casos hay a diario en las cárceles? Y esos no cuentan. O sea, esos muertos no valen. O sea, que hay muertos que sí, hay muertos que no. Este gobierno oculta toda la información y por sobre todo esta, ¿verdad? Que les hace daño a su imagen cool, ¿verdad? No se vale. Este gobierno ya no tiene salvación, digamos, ¿verdad? Y basta con que usted, que le aplaude a este gobierno, usted que es cristiano, católico o que puede ser de alguna iglesia evangélica, tiene que ver todo esto a la luz de la ética y de la moral cristiana para darse cuenta de lo que está pasando y no seguir de fanático defendiendo cuestiones que realmente molestan, ¿verdad? Da asco lo que hace este gobierno. Ok, a ver, Marvin, otra perspectiva. En comparativa con los 10 años del FMLN, muchísimos se han de recordar que en su momento el exdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotton, mencionaba que habían tenido un día sin homicidios. Para él esto era un gran logro, era haber alcanzado la cima del éxito puro, del éxito total. Un día sin homicidios en 10 años del FMLN. Decía que las cosas con las pandillas pues realmente ya se estaban tranquilizando. Pero al compararlo con un año sin homicidios, o al menos lo que se menciona, ¿cómo quedan esos gobiernos pasados, Marvin? Yo creo que había que matizar la idea de los 365 días sin homicidios. Creo que habría que decir que son 365 días sin homicidios por parte de las pandillas. Por pandillas. ¿Verdad? O sea, homicidios a causa de extorsión, asesinato, sicariato, cobro de deudas por parte de las pandillas. Pero muertos, digamos, durante estos 365 días, que pueden contarse como desaparecidos, que pueden contarse como los asesinatos dentro de las cárceles, como feminicidios, como violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito, ¿verdad? Entonces, durante estos 4 años del gobierno Bukele han habido, porque los hemos visto, que han sido reportados en los medios de comunicación. Entonces, sí, hay 365 días de 0 asesinatos por pandillas.
Entonces, eso entra en la lógica de la desarticulación de las pandillas tal cual como las conocimos. ¿Es eso un éxito? Es un éxito. Será siempre un éxito que no muera nadie, creo yo, ¿verdad? Ya sea por las pandillas, ya sea por accidentes de tránsito. Pero si vemos, hay un 50% de la población, según la encuesta de humor económico, que está en ansiedad, está en depresión, está agobiada, está endeudada. Y ese 50% de la población que tiene problemas para llegar a fin de mes, o que ya no hayan cómo llegar a fin de mes, es precisamente donde vemos suicidios, porque el suicidio también es un acto de violencia. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué va una persona y se suicida? Y hemos visto casos de suicidio donde es a la familia también, que la matan y después se suicida, o a la esposa. Hemos visto casos de feminicidios, de violencia injustificada contra la mujer, en el sentido de esos crímenes pasionales que se llaman. La ola de accidentes de tránsito en vacaciones de Semana Santa, que murió más gente en accidentes de tránsito que por la violencia de las pandillas. Entonces, ¿por qué esa gente se mata? Porque esa gente no conduce bien. Entonces, claro que hay un problema de muerte todavía en el país. Somos una sociedad con una cultura de muerte que nos está costando, ¿verdad? Que qué bueno que ya no se maten salvadoreños por culpa de las pandillas, pero la cantidad de muertos por otras causas es también alarmante y deberíamos de celebrar 365 días, esa debe de ser la aspiración, de 0 muertes, ¿verdad? 0 muertes, que el que muera aquí sea por causas naturales. Por causas naturales. ¿Verdad? Entonces sí podríamos decir que somos una sociedad en proceso de curarse de esa cultura de la muerte que tenemos tanto. Celebro que no hayan muerto ya por las pandillas, pero hace falta mucho por trabajar para que sea 0 muerte violenta. Se podría establecer... Yo matizaría eso. Ok, pero se podría establecer entonces que cuando se mencionaba, es que mire, la situación, los problemas de asesinatos por pandillas, si no lo resolvieron en 20 años de arena, si no lo resolvieron en 10 años del frente, Nayib Bukele no lo va a resolver en 5 años. Es que esa narrativa quedó... No, pero es que eso es cierto. Es decir, la cultura de la muerte no ha sido erradicada en el país. Ya te hice una explicación antropológica por qué nosotros llamamos eso cultura de la muerte. Eso no ha sido erradicado en el país. Eso hay que trabajar todavía más. Por eso, lo que se ha erradicado hasta hoy son las muertes que los pandilleros ordenaban. ¿Eso es un avance? Sí, pero tenemos todavía una cantidad de muertos en esos 365 días por otras causas. Ok. Bien, entonces nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa. No nos cambie, esto es Criterios. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ahora, ya que se ha hablado de un año sin homicidios por pandillas, Marvin Aguilar también mencionaba que sí, nos estamos deshaciendo de ese problema, pero hay personas que siguen tristes, que tienen depresión, que sufren de ansiedad, que sufren realmente por problemas económicos. Entonces, deshaciéndonos del problema de la inseguridad por pandillas, queda mucho por resolver en la parte económica. Ronald Umaña. Mira, fíjate qué interesante esa parte, porque la situación económica de este país es grave. Nuestros campesinos están comiendo tortilla con sal de nuevo. Y hoy
Hoy le dan un garrotazo más a la situación económica de los salvadoreños. ¿De qué manera? El pago de intereses de las pensiones durante 4 años. Y no hay ley para eso. Ronald, ¿y no que eso ya no iba a pasar? Ah, pero ya pasó, hijo. Ah, ¿sabes cuánto suma el hecho que el Estado, que este gobierno, se quede con los intereses de 4 años? Alrededor de 2.200 millones de dólares que le han robado a usted, amigo. A todos los que cotizan en las AFP. 2.200 millones. Esto criticaban a los areneros, yo también, y a los del frente, porque pagaban intereses bien bajos sobre este piso. Estos no los van a pagar, 0 van a pagar durante 4 años. Este es el exceso. Ay, entonces alguien me decía, pero mira, Standard & Poor's dice que hemos mejorado. Sí, hombre, si te quitas 500 millones que tenías obligación de pagar año por año durante 4 años, entonces pareciera que sí, pero la verdad es que eso es un impago. Hemos caído en un impago de esa deuda, que era la deuda con la gente, era la deuda con los pensionados. Pero además hoy sí quiero señalar, yo antes defendía las AFP cuando las acusaban de que a ellas se robaban el dinero. Nunca se lo robaron, pero hoy son cómplices de eso. Son cómplices de esos 2.200 millones. Es más, en estos 4 años no les deberían de pagar la comisión a las AFP, porque qué galán la posición de las AFP. Está bien, gobierno, lleves el pisto, pero el pisto es de los trabajadores, no el mío. O sea, la AFP siempre va a cobrar. ¿Y por qué van a cobrar si a usted no le van a pagar? O sea, le van a quitar pisto, pero no le van a pagar sus intereses. ¿Qué es lo que significa esto? Que los ciudadanos ahorran mensualmente a las AFP para pensionarse. Se supone que esos dineros allí van a ser colocados en algún lugar para que ganen intereses y yo pueda jubilarme después. Pues hoy no van a ganar nada durante 4 años. Eso va a reducir el tiempo de mi jubilación. Me voy a acabar mis ahorros antes del tiempo porque me robaron los intereses de 4 años. ¿Me entiendes? Entonces, ¿para qué sirvió la reforma, Ronald? No, es que además, mira, la reforma fue mentirosa, yo la señalé aquí, la critiqué fuertemente y ni siquiera en esa ley hay un argumento para no pagarle a la gente. Ni siquiera en esa ley que no sirve, ni siquiera allí. Y cuando te das cuenta qué están haciendo con el pisto en el Estado. Mira, ayer se recetaron como 16 millones más para Casa Presidencial. Le habían dado 100 millones para un año. Ya se lo gastaron y se recetaron más. Hoy nos damos cuenta que hay 70 millones menos de recaudación en el Estado de enero al mes pasado. ¿Qué me quiere decir eso? Que la economía se está reduciendo, que la economía está estancada y va en retroceso. En eso nos tiene este gobierno, ahí nos ha llevado. Entiendo, Ronald. Entonces, a ver, Marvin, ¿hay algo que salvar de lo que Ronald ha mencionado respecto a que las AFP no van a pagar intereses por 4 años? Yo haría una especie de explicación jurídica y desentiría un poco con Ronald en el sentido de ¿Es que... ilegal? No, porque la ley faculta al Instituto Salvadoreño de Pensiones a renegociar la deuda y también lo faculta a ellos poner las condiciones en que se va a renegociar la deuda. En ese sentido, entendería que los 4 años de moratoria que piden se solventan, entendería yo que así lo ve el Instituto de Pensiones, con el aumento del 7% de intereses que se van a comenzar a pagar a las pensiones después de 4 años. Que eso sea moral o sea justo económicamente para el fondo de pensiones o nosotros los pensionados, es un tema en el que yo podría estar de acuerdo con usted, que estamos 2.200 millones más al fondo de pensiones, nos ayudan a los pensionados. Pero 2.200. eso sí nos ayuda. Mira que hablas. Sí nos ayuda, pero como la ley faculta al Instituto pero de no Pensiones a no pagar, Marvin. pero así a renegociar las Sí, condiciones. pero es que ninguna ley en este país
puede autorizar a alguien a que no le paguen a los trabajadores su dinero. Eso lo que va a tener que provocarse con el tiempo es una comisión que investigue. Puede ser la Asamblea Legislativa, y puede ser a las AFP también, la Fiscalía General de la República, que investigue si esos 2.200 millones deberán de reponerse, porque no es un dinero, o sea, esto afortunadamente es un dinero que puede irse contra, ¿verdad? Porque el deudor es el Estado. Entonces, un juicio puede obligar al Estado a devolver esos 2.200 millones. El Estado decide que no le va a pagar a la gente el dinero. Pero en un juicio, un juzgado puede obligar al Estado. ¿Un juicio hasta dentro de cuántos años? Si la gente, estamos de acuerdo. Y las críticas que hacía este gobierno. Ahora, hay una cuestión a las AFP, ¿qué dijo en el plan Cuscatlán? Ahora, que vamos a eliminar, dijo a las AFP, y este perverso hay un elemento ahí. Las eliminaron, las hicieron cómplices. Ahí hay un elemento del gobierno. Hay un elemento ahí con lo de las AFP que también voy a disentir. Mire, yo creo que las pensiones deberían de ser públicas. Hemos dicho aquí que debería de crearse el Banco de los Trabajadores siempre para poder. Perfecto. Sí. Pero hay algo que hay que reconocerles a las AFP. O sea, si son empresas que tienen 40 socios y cada uno de ellos lleva $1 millón al mes. Al mes, eso ganan. Los dueños de las AFP. Los dueños de las AFP. Quiere decir que no son gente tonta, ¿verdad? No. Bueno, entonces ellos se han cuidado jurídicamente. Estas decisiones son responsabilidad del Instituto de Pensiones, no de las AFP. Las AFP lo que hacen es cumplir la ley. No, si aquí la picardía viene de parte del gobierno, pero ellos se volvieron cómplices. No, se han quedado callados, pero tienen complicidad. Por eso, pero la ley faculta hacer todo esto. Lo que habrá que ver es más adelante. Estoy en desacuerdo contigo. La ley Pues no faculta para que se roben el dinero de la gente. Pues sí, pero es que decir se roben es como que lleguen y se llevaron los 2.200 millones. Es que es lo mismo. Pues sí, lo que van a hacer es no pagarlo. Pues sí, está como que vos me prestes 100 pesos, entonces ya no te los pago. Bueno, claro, pero no se lo robé. Pues claro que sí. Fue más hurto pues que robo. Pues. Ya está igual a Félix Ulloa. Pues sí, es que no es lo mismo reelección que segundo mandato. Sí. Eso. Entonces, pero al final esto, lo que se puede dirimir es en una comisión que investigue más adelante el uso o el no pago o o el diferir a través de los intereses del 7% que se van a pagar estos 2.200 millones. Claro, esta cifra, que es bastante grande, ameritaría una investigación más adelante sobre qué fin tuvo este dinero, por supuesto. La situación está bastante seria. Pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. En el bloque anterior, Ronald Umaña hablaba de un refuerzo presupuestario a Casa Presidencial. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, ¿esto es totalmente necesario? ¿O parte de qué es, Ronald? Sí, fíjate que es que hay que preguntárselo, tal cual vos lo planteás. Aprueban refuerzo presupuestario de 15.7 millones para la presidencia de la República. Me fui a buscar el presupuesto y ya tenía 100 millones para el año. ¿No le alcanzó? No le alcanzó. Estamos en mayo, a principios de mayo ya acabaron la plata. Y están pidiendo 15.6 y lo piden para propaganda, para inteligencia del Estado, que ahí no entregan cuenta, ¿verdad? En esa... La ley los exime de entregar cuenta. Así es, o sea que es una partida secreta, si lo querés ver desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿Y por qué no le mejoran a educación el presupuesto?
Fíjate que el año pasado el presidente Bukele ofreció que iba a hacer 3 escuelas diarias. Hasta hoy nos debe 725 escuelas. No ha hecho ni una tan sola. Ni una tan sola. ¿Y por qué no presupuesto para eso? Sino que presupuesto para propaganda. ¿Por qué le están metiendo tanto piso a la propaganda? ¿Sabes por qué? Porque como les hemos descubierto tantas mentiras, que hoy necesitan tener embobada más a la gente. Pero la gente ya no le va a aguantar tanta propaganda, porque el problema económico es serio. Además, te mencioné también que hay como 70 millones menos de recaudación. O sea que la economía, aparte de estar estancada, va en retroceso, porque 70 millones menos de impuestos, te imaginarás la cantidad de millones menos que hubo en circulación en la sociedad para que el Estado recoja esa cantidad menos. Estamos hablando de un montón de plata. Entonces la economía se está reduciendo, los precios están subiendo y ellos están botando el pisto en casa presidencial, en Capres. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde nos va a llevar Bukele con este gobierno? ¿Va a dejar un país quebrado, emproblemado? Necesitamos un gobierno de salvación nacional, como siempre se los he planteado. Bueno, caballeros, se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos sin antes agradecerle a nuestros invitados. Ronald, como siempre ha sido un placer escucharle. Gracias, Fernando, muy amable por invitarme y buenas noches a ustedes en su casa. Marvin, un honor haber escuchado sus criterios. Gracias, buenas noches y un saludo a la audiencia de Canal 8, un gusto estar con ustedes. Así sea. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.